En la clase pasada habíamos... ¿Sí ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿cierto que sí? ¿Están viendo bien la pantalla o la están viendo cortada? Profe, yo Está no la bien. veo. Perfecto. Profe, yo lo Entonces, estoy viendo bien ven también. el... Perfecto. Entonces, habíamos visto las definiciones, lo que es calibración, verificación y ajuste, y había quedado claro la diferencia, ¿cierto que sí, chicos? ¿Cierto o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, acá, quiero mostrarles algo, es algo importante, y es que cuando uno va a hacer una calibración o una verificación, si no uno no la sabe hacer, ¿cierto? Porque hay laboratorios donde no hay personal calificado, existen una serie de empresas que están acreditadas, proveedores de laboratorios de acreditación, es decir, son estos laboratorios que pueden hacer calibración y verificación. Entonces, vamos a entrar a esto, que es el que nos dice al Organismo Nacional de Acreditación, quién es el que nos muestra qué laboratorios, si en algún momento lo necesitamos, debemos buscar para que nos hagan esos procesos en el laboratorio. Entonces, yo quiero mostrarles, por ejemplo, a San Google, ¿cierto? Esto sí lo conocen ustedes. En San Google buscamos Organismo Nacional de Acreditación. ¿Listo, chicos? Estamos en el Organismo Nacional de Acreditación. Vamos a Directorio Oficial de Acreditados. ¿Hasta aquí vamos bien todos, por favor? Sí, ¿Vamos profe. bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, espérenme, chicos, que Sí, me salí señora. de la... Eso, acá estamos en directorio. En Directorio Oficial de Acreditados le damos clic. Inmediatamente entramos a esquema de acreditación. ¿Qué significa esquema de acreditación? Significa, chicos, que hay diferentes acreditaciones. Entonces, por ejemplo, hay acreditaciones en CDAs, por ejemplo, de acreditación de esquema de laboratorios de automotores, es decir, todos aquellos empresas que dan la revisión técnico-mecánica. Esas empresas deben estar acreditadas. Por ejemplo, los centros de reconocimiento de conductores, es decir, aquellos que enseñan a manejar, ellos también deben ser empresas legales y acreditadas. Por ejemplo, aquellas empresas que prestan servicios para montar sistemas de gestión son empresas que deben estar acreditadas. Por ejemplo, los que miden gases de efecto invernadero son empresas que deben estar acreditadas. Y a ustedes, a nosotros, ¿qué nos interesa? A nosotros, a ustedes y a mí, ¿qué nos interesa? Les voy a hablar de otros. Por ejemplo, están los que tienen verificación metrológica, los organismos de certificación de personas. Ojo lo que les estoy mostrando, de certificación de personas, que son los que cumplen con la 17024, que son aquellos que cogen personas que tienen experiencia y formación, no necesariamente profesional, y los certifican para desarrollar o aplicar un trabajo, que es lo que se viene más adelante a ser una norma obligatoria y que nos va a permitir conseguir certificados para poder elaborar, que en Europa y otros países ya se utiliza, pero que en Colombia y Latinoamérica apenas se está haciendo una norma e implementación. ¿Listo? Por ejemplo, organismos certificaciones de producto, por ejemplo, como el INVIMA, en el ICA, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los organismos de inspección, proveedores de ensayo de actitud, que son aquellos que nos prestan a los laboratorios ensayos externos de calidad, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vean que aquí se encuentra todo, discúlpenme, aquí podemos encontrar todos. Entonces, miren, por ejemplo, acá laboratorios clínicos. Entonces, aquí podemos encontrar los laboratorios clínicos acreditados. Podemos encontrar los laboratorios de calibración, son los que nos pueden servir para contratar, y los laboratorios de ensayo acreditados. Vamos entonces a entrar a los laboratorios clínicos de calibración, a laboratorios de calibración, discúlpenme. Entonces entramos a laboratorios de calibración, que son aquellas empresas que me pueden prestar un servicio de calibración y que están acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, miren que acá selecciono un área. Entonces, por ejemplo, aquí puedo seleccionar acústica, ultrasonido y vibración. Aquí puedo seleccionar cantidad de sustancia, que nosotros, ustedes y yo lo hacemos. Caudal y velocidad de fluidos. Ay, muchachos, caudal y velocidad de fluidos. Concentración de cantidad, densidad, dureza, electricidad, energía, equipos de aplicación biomédica,
equipos de diagnóstico automotriz, esfuerzo, fuerza, humedad relativa, longitud, masa, medidores de espesor, óptica, par torsional, pH y conductividad, presión, radiación dinámica, es temperatura, tiempo y frecuencia, velocidad, viscosidad, volumen. Entonces vamos a entrar a termodinámica, por ejemplo, que estemos haciendo un termómetro. Entonces, venimos acá y miramos el método o tipo de calibración que ellos nos pueden prestar. Es decir, a qué equipo nos pueden calibrar. Entonces dicen que pueden haber calibraciones de temperatura de medios isotérmicos, pueden haber de temperatura de termómetros con resistencia, de termómetros analógicos, es decir, por ejemplo, como los de líquido en vidrio, termómetros de condiciones ambientales o data logger, que son aquellos equipos que utilizamos en la industria para hacer un seguimiento de la temperatura de un proceso, termómetros de líquido en vidrio, termómetros de radiación, termómetros digitales, termopares. Ahora se están utilizando mucho los termómetros digitales. Vamos entonces a entrar a termómetros digitales y acá está el estado de acreditación de ellos y la ubicación geográfica. Entonces, discúlpenme ustedes un momentico. Entonces venimos acá, ay, gracias, es que acá en mi pantalla no me deja ver bien, entonces voy a ponerlo un poquito así. Muy bien, entonces, disculpen ustedes que tengan que hacer esto. Venimos aquí abajo y en la parte de abajo dice buscar. Entonces vamos a buscar. Entonces, ¿qué les estoy mostrando yo, chicos? ¿Cómo uno puede conseguir un laboratorio que me haga una calibración, ¿cierto? Que me preste el servicio de calibrar. Entonces, miren que acá nos va a dar los laboratorios que están acreditados por ciudad. Entonces, mire que acá dice Medellín, Dos Quebradas, Medellín, 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 Bucaramanga, Bogotá, Mosquera, y hay una lista más, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, Medellín. Vamos a buscar Medellín, Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl. Vamos a buscar Medellín, MEVI, Metrología Biomédica, y así sucesivamente. Tenemos este AT Medical Group, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar uno que nos haga acreditaciones a nosotros, por ejemplo, de los equipos que ustedes manejan en el laboratorio. Entonces vamos a buscar aquí Medellín, análisis metrológico industrial. Entonces vamos a buscar este. Entonces, ¿qué hacemos? Damos clic en la página en PDF y cuando damos clic en la página en PDF nos dice si está acreditado, nos dice en qué dirección está ubicado. Luego nos dice la norma con la que está acreditada, ¿cierto? Si está actualizada. Dice que tiene anexos aplicables a esta norma. El certificado de aplicación, el certificado de acreditación estado con la norma ILAC 18 LAC 029. Y acá, muchachos, importante, nos muestra todos los servicios que él nos puede prestar. Entonces, vamos a mirar qué servicio nos puede prestar esta empresa de acreditación. Entonces, él dice que nos puede acreditar termómetros, nos puede acreditar, disculpe, calibrar termómetros, calibrar manómetros, nos puede calibrar sistemas de presión, nos puede calibrar masa, es decir, balanzas, ¿cierto? Nos puede calibrar bueno, balance. Entonces, ahora lo que sigue es mirar cuáles son los alcances de acreditación que tiene. Entonces, si son termómetros, mire que él nos dice, yo puedo calibrarle un termómetro de 20 grados, de menos 20 grados Celsius a cero, un termómetro de 0 grados Celsius a 145, un termómetro desde 0 grados a 145, y mis incertidumbres que yo le ofrezco son estas. Los instrumentos a calibrar que yo le puedo ofrecer en estos rangos son termómetros digitales, termocuplas o termopares, termómetros digitales o termómetros digitales con sensor. Luego me dice, los equipos, patrones que yo le ofrezco que puedo utilizar son 2 termómetros digitales con esta resolución. Bueno, acá está ofreciendo el mismo termómetro o patrón. Y los documentos normativos que yo tengo son el procedimiento TH 001 para la calibración de termómetros digitales, por comparación directa, acreditado con el Centro de Metrología de México. Entonces, Centro de Metrología, el CEN es de México o CEN es de Metrología Española. Entonces, nos dicen cuáles son los documentos normativos que ellos utilizan. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que a mí me interesa? Entonces, lo primero que yo me fijo es que en el intervalo que ellos me ofrecen, a mí el servicio sí me interese. Hombre, que él me ofrece temperatura, pero que ningún intervalo me sirve, voy y busco otro proveedor.
¿ok? Voy y busco otro proveedor. Entonces, ¿qué otra cosa me debo fijar? Si el intervalo sí me sirve, entonces voy y busco la incertidumbre. Y acá me dan diferentes incertidumbres. Me dicen diferentes instrumentos a calibrar. Yo busco que el instrumento que ellos me estén ofreciendo que me calibran esté dentro de lo que yo estoy buscando y que el patrón, a veces me ofrecen diferentes patrones con diferentes resoluciones, entonces yo busco el patrón con la resolución que me interese de acuerdo al proceso o al método que yo necesite calibrar. Vamos a hablar de las incertidumbres. Yo sé que ustedes en este momento, chicos, no saben calcular todavía o estimar bien la incertidumbre porque se supone lo vamos a aprender en el tercer módulo, pero la incertidumbre se vuelve un parámetro con el cual yo escojo el servicio que voy a contratar. Entonces, de acuerdo, miren que acá hay dos incertidumbres, acá 0,064, acá 0,083, lo mismo que acá me está ofreciendo diferentes incertidumbres. Yo les hago una pregunta, la incertidumbre es la duda que yo tengo sobre un valor. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué valor de incertidumbre cogerían en ese caso? ¿Qué me pueden decir? La que sea más pequeña, profe. ¿Por qué, Nati? ¿Por qué cogerían la más pequeña? Porque eso pues quiere decir que ese rango de duda con respecto a la medición pues va a ser menor. No sé si me explico. Mucho más pequeño. Claro que sí, Nati, es una excelente respuesta. Y yo digo, listo, Nati, coges la más pequeña. Pero ojo, chicos, Nati cogió la respuesta que yo esperaba, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que pensar, chicos, que entre más pequeño sea la incertidumbre que me ofrece el laboratorio de calibración o el proveedor de calibración, es más costoso el proceso. Entonces, lógicamente, si yo cojo el más pequeño, estoy cogiendo mejor calidad, mejor duda más pequeñita, incertidumbre más pequeña, el proceso es mucho más exigente. Por lo tanto, el precio se aumenta. Entonces, yo tengo que escoger una incertidumbre que para mi proceso sea adecuada. Ojo, sí, como dice Nati, buscando que sea pequeña, pero que sea al costo que a mí mi proceso no se me vuelva más costoso sin necesidad. No sé si es claro lo que acabo de decir. ¿Es claro para ustedes? Chicos, ¿es Profe, claro? igual Dime. hay que, qué pena. Eh, igual habría que tener presente como ese intervalo, pues Exacto. porque eh, la más pequeña acá sería, por ejemplo, 0,037, pero yo lo necesito es entre -20 y 0, entonces esa no me serviría. Exacto, es decir, no solamente tengo en cuenta, bueno, primero escojo el intervalo de medición, ¿cierto? Y dentro del intervalo de medición, como nos dijo Nati, cogeríamos la que más pequeña nos fuera, pero en ese caso debo pensar también en el precio. Hombre, si yo cojo un proveedor que me ofrece menor incertidumbre en la calibración que me presta, sé que va a ser de mucha calidad, pero para mí el proceso se va a volver más exigente y más costoso. Entonces le debo pagar más a él porque lo que yo le estoy pagando a él son los materiales patrón que él utiliza para darme esta incertidumbre que es muy pequeña. Lo mismo, chicos, ahorita que ustedes aprendan a estimar la incertidumbre, se van a dar cuenta que el hecho de estimar la incertidumbre le agrega un valor o le da un valor agregado al proceso, al método, a los resultados que ustedes entregan. Entonces, hace que el proceso sea más costoso, pero no por precio, sino porque lo entregas con más calidad. Entonces, al entregarlo con más calidad, al entregarlo con una incertidumbre mucho más pequeña, con una incertidumbre mucho mejor estimada, entonces en ese sentido, tú sabes que tu proceso y tu método es mucho más valioso y eso le da un valor agregado, eso le da un valor agregado que se denota en términos monetarios. ¿Es claro lo que les acabo de decir, chicos? ¿Es claro? Bueno, muy bien. Sí, profe. Entonces, digamos, chicos, que ya vi ese, pero resulta que yo quiero, por ejemplo, un laboratorio, un laboratorio y ese laboratorio no está en Medellín, sino que está en Bogotá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver Bogotá. Entonces, vamos, por ejemplo, Bogotá, Alfa Metrología. Entonces, yo quiero que un laboratorio me preste un servicio porque ese laboratorio es el único que tiene la calibración de ese equipo. Entonces, el hecho de que yo coja un laboratorio
que esté en otra ciudad distinta a donde yo tengo mi institución o donde tengo el equipo que voy a mandar a calibrar, hace que la calibración sea más costosa. Primero, porque eso significa que yo o tengo que mandar mi equipo, si el equipo se puede trasladar a otra ciudad, eso implica el costo, el transporte, lo delicado del transporte, más el costo del servicio de calibración, ¿cierto? O implica que esa empresa me tiene que mandar a un calibrador, a una persona que me calibre el instrumento. Hay que pagarle el viaje, los viáticos y todo eso, chicos, todo eso es cubierto por la persona que contrata el proceso de calibración. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto que les mostré? ¿Dónde buscamos los laboratorios? ¿Dónde podemos encontrar laboratorios que me hagan este proceso de calibración? ¿Hay alguna pregunta? ¿O quedó claro? Quedó claro, profe. Perfecto, chicos. Entonces, ahora sí vamos a interrumpir acá y vamos a hablar sobre los... Espérenme un momentico, voy a acabar con esta presentación. Voy a quitar esta presentación. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar sobre los laboratorios, ¿ok? Entonces, en los laboratorios, chicos, yo les mandé una guía de unas guías de laboratorio, ¿ok? En esas guías de laboratorio ya se las voy a colocar. Aquí les voy a colocar una, lo que pasa es que yo tengo diferentes documentos ahí abiertos, pero acá vamos a ver la guía de laboratorio y en la primera guía de laboratorio es la asignación del mensurando, que ya lo vamos a hacer, y la construcción de la curva de calibración. Recuerden, chicos, que nosotros no tenemos laboratorios presenciales. Sería ideal tener laboratorios presenciales, sería ideal que ustedes pudieran hacer esta guía con datos experimentales, netamente datos de ustedes, ¿cierto? Sin embargo, en este momento, por el tipo de tiempo que nosotros tenemos en un laboratorio, yo siempre le he dicho a la escuela que me queda muy complejo que ustedes hagan el laboratorio en tan poquito tiempo. Y vuelvo y se los explico. ¿Por qué no lo estamos haciendo en el laboratorio? Porque cuando nosotros lo hacemos en el laboratorio, eh, necesitamos las 2 horas completas. ¿Por qué? Porque allá nos dan la sustancia, es decir, la sustancia patrón, con la cual nosotros hacemos la curva de calibración para el espectrofotómetro o el fotocolorímetro que se les ha asignado, pero resulta que nos dan la sustancia patrón, nos piden un cuarto de hora o 20 minutos para ingresar, entonces estaremos ingresando a las 9:20 y nos piden media hora antes el laboratorio, es decir, nos piden que a las 10:30 de la mañana estemos entregando el laboratorio. Entonces nosotros tendríamos efectivo casi 40 más media hora, 1 hora y 20 minutos, o 1 hora, sí, 1 hora y 20 minutos. En ese tiempo yo tendría que preparar las diferentes diluciones, es decir, la curva de calibración o la curva de ajuste. Luego después, y esa curva de ajuste no es una curva sencilla, es una curva con triplicados, es decir, tendríamos que hacer una curva con diferentes valores, 10 valores, más una curva de triplicados, luego la curva de triplicados leerla, luego hacer la curva de calibración y la curva de calibración verificarla y luego repetirla si es el caso. Entonces, en 1 hora y 20 minutos que nos dan para hacer esa práctica, no nos daría para hacer todo ese proceso, empezando porque ustedes saben que cuando uno llega al laboratorio, uno llega, se dispone, ¿cierto? Algunas veces estos laboratorios ni siquiera nos daban para un solo laboratorio, nos tocaba repetir. Entonces, en ese sentido, yo le digo a la escuela, a mí no me dan 1 hora y 20 minutos para hacer esta práctica. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Esto lo hicimos en especial con la profesora Adriana. La profesora Adriana era la que les iba a dictar este módulo, sin embargo, la profesora Adriana no puede estar con nosotros, ella tiene unos problemas familiares o unos problemas de salud que no le permiten estar con nosotros, ¿ok? Entonces, chicos, ustedes tienen diferentes grupos de laboratorio. Estos grupos de laboratorio, ¿cierto? Que fueron escogidos desde la primera clase, yo se los voy a mostrar si no lo recuerdan, ¿cierto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el cronograma de ustedes y en la parte de abajo, disculpen, me voy a crecer un poquito de esto. Este es el cronograma que tenemos. Denme un momentico. En el cronograma que tenemos, este es el grupo, ¿cierto? Y en el grupo, bueno, acá están las asistencias, discúlpenme ustedes, pero acá estamos, por ejemplo, acá estamos los grupos. Entonces tenemos los grupos de laboratorio, ¿cierto? De laboratorio 1 y los grupos de laboratorio 2. Estos eran los grupos, ¿cierto que sí?
¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo número 1, tenemos el grupo número 2, tenemos el grupo número 3. Entonces, en la carpeta que yo les mandé, tenemos grupo número 1, grupo número 2 y grupo número 3. ¿Es claro? Entonces, los datos del grupo número 1 son estos, los datos del grupo número 3 son estos, los grupos del número 2 son estos y los grupos del número 3 son estos datos, ¿ok? Son estos datos. Espérenme, chicos, yo subo para que los chicos no se me asusten. Ahí están. ¿Estamos de acuerdo? Son distintos. Ahora también están los grupos número 4 de las 11, el número 5 y el número 6, ¿ok? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a trabajar con los datos correspondientes, ¿ok? ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro? Yo solamente debo trabajar con los que me correspondan a mí y a mi grupo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver la guía. Entonces, en la guía, chicos, mire lo que nos dice. Nos habla, pues, de lo que es la curva de calibración. Vamos, entonces, espérenme un momentico. Entonces nos da, por ejemplo, la introducción, nos da la introducción, nos dice lo que es la curva de calibración, ya asignamos el mensurando analítico, ya lo vamos a terminar de asignar, construcción de la curva de calibración, nos habla de la introducción, ¿cierto? ¿Qué norma, con qué norma vamos a cumplir? Dice la norma NTC 17025, todos los instrumentos de medición y dispositivos auxiliares utilizados para los procedimientos de medición, ensayos, verificaciones o calibraciones que controlen las diferentes variables de influencia que afecten o que tengan un efecto significativo en la exactitud del resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar, verificar, calibrar esos instrumentos. Entonces, le debemos hacer un proceso de confirmación metrológica, que ya lo vimos, es un conjunto de operaciones que aseguran que ese instrumento es conforme. Entonces, debemos diseñar o desarrollar un plan de aseguramiento metrológico que cumpla esas verificaciones que permitan confirmar el cumplimiento de los requisitos. Uy, espérenme, chicos, que mi computadora está sin oxígeno. Un momentico. Listo, muy bien. Ahora sí. Perfecto. Entonces, eso quiere decir, chicos, que debemos desarrollar que todo procedimiento en el laboratorio clínico debe ser verificado o normalizado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de la verificación o normalización del método de medición, se desarrolla lo que nosotros llamamos la verificación y calibración de los instrumentos y dispositivos y procedimientos. Entonces, el proceso de calibración es la relación entre los valores nominales y de referencia o de referencia de patrones de medida y la correspondiente indicación instrumental, que cuando nosotros lo comparamos, cuando nosotros hacemos esa correspondiente comparación, es lo que nos da el proceso para poder medir ese sesgo o esa relación que hay entre el valor de referencia y mi valor obtenido. Entonces, cuando estamos hablando de un método analítico, normalmente cuando estamos hablando de un método analítico, se desarrolla por medio de una curva de calibración. Esa curva de calibración es una curva que se obtiene al graficar las indicaciones del instrumento versus los valores nominales de los valores de los materiales patrón. Entonces, con respecto a esta comparación o esta gráfica que compara los valores obtenidos instrumentalmente con los valores de referencia, obtenemos una gráfica lineal y se hace por medio de lo que ustedes conocieron en su bachillerato como la regresión de mínimos cuadrados o la ecuación de la línea recta, y que en metrología 1 debieron haberla por lo menos visto. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo vieron, lo vamos a volver a recordar acá, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos una curva de calibración, y con esa curva de calibración se obtiene una información del método analítico que estoy evaluando, como cuáles, como la capacidad de medición. Esta curva de calibración me da el límite de tensión, me deja cuantificar el límite de cuantificación o me deja determinar el límite de cuantificación, me deja ver la sensibilidad del instrumento y lo más importante, chicos, me permite valorar la concentración no conocida de muestras biológicas, que es su fin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren todo lo que la curva de calibración me da: el límite de tensión, el límite de cuantificación, la sensibilidad y lo más importante, me ayuda a obtener un mensurado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, vamos bien.
Perfecto, gracias. Entonces, si seguimos, nos dice que cuáles son los objetivos de este laboratorio. Me dice, verificar el cumplimiento de los requisitos metrológicos del fotocolorímetro y de las micropipetas que vamos a usar en el proceso de verificación y validación de un método analítico. Y lo segundo, elaborar la curva de calibración para el método de medición asignado. ¿Cuáles serían los materiales que ustedes utilizarían en vivo en el laboratorio? Pues lo que ustedes ya saben utilizar, que sea el agua destilada, el sulfato de cobre en solución a una concentración, es una solución patrón. Los reactivos, ¿cierto? Para desarrollar los diferentes métodos. Por ejemplo, a uno de ustedes les asigné GOTPAC, a otro les asigné el método de DNS, a otros les asignamos el de Buret y a otro laboratorio y a otro grupo les puedo asignar el dato. Es decir, eso depende de los datos que ustedes tengan en la hoja de Excel. ¿Listo? Entonces, soluciones estándar, los tubos de ensayo para hacer la curva de calibración, las gradillas, las cubetas, ¿cierto? Las puntas plásticas de las micropipetas, el recipiente para desechos de puntas usadas, para desechos de residuos químicos, vasos de precipitado, pues para hacer las soluciones o para mantener. Entonces, ¿qué instrumentos vamos a tener? Lógicamente, el que vamos a calibrar o en el que vamos a calibrar el método analítico. En este caso, fotocolorímetros. Ustedes tienen en el laboratorio son fotocolorímetros, no espectrofotómetros, pero los fotocolorímetros son iguales a los espectrofotómetros, simplemente que tienen menos longitudes de onda para trabajar. Los fotocolorímetros son especiales para laboratorios y métodos clínicos, ¿cierto? Procedimientos de métodos de laboratorio clínico. Tenemos las micropipetas, tenemos la termocupla, que es un termómetro de alta jerarquía, la balanza analítica y el baño de calentamiento. Entonces, será la metodología? A cada grupo se le asigna un método analítico y debe verificarlo o validarlo. Entonces, cada grupo debe tener una micropipeta y con esa micropipeta hacer la verificación o validación del método que se le asigna. Entonces, los instrumentos serán utilizados durante todo el semestre, es decir, no se pueden cambiar, porque cuando usted está en un laboratorio, usted verifica y calibra los instrumentos que tiene durante todo el tiempo. Entonces, usted de aquí en adelante va a suponer que los instrumentos que usted verifique o calibre inicialmente van a ser los que utiliza durante todo el tiempo. ¿Listo? Si tuviéramos la oportunidad, chicos, ustedes deben decir si sus instrumentos deben ser cambiados o no. No vamos a tener la posibilidad de cambiarlos, pero ustedes van a decirme si realmente los instrumentos que ustedes tienen, si los valores que ustedes tienen de los instrumentos que se le asignaron, cumplen o no cumplen para el uso previsto. Si no cumplen, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Listo? Entonces, quiere decir que de ahí en adelante usted seguirá trabajando con los datos de los equipos que le fueron asignados. Entonces, cuando hacemos la verificación de las micropipetas, que ustedes ya han hecho verificación de micropipetas, lo hicieron en metrología 1, entonces uno siempre se basa en las condiciones de influencia, es decir, las temperaturas, la temperatura ambiental, la presión, ¿cierto? Que normalmente es la atmosférica, la humedad relativa del laboratorio, y si el laboratorio tiene temperaturas controladas, ¿ok? Entonces, todos estos equipos que miden estas condiciones de influencia o condiciones ambientales se llaman equipos o dispositivos auxiliares y todos ellos deben, ojo, atemperarse si yo los estoy prendiendo antes de hacer el método de verificación o calibración. Entonces, acá nos da el procedimiento lógicamente que podríamos haber utilizado para haberlo hallado y nos dice qué debemos calcular. Entonces, nos dice, debemos hallar el factor Z correspondiente a la temperatura y presión barométrica establecida en la tabla final de esta guía. Obtenga los volúmenes medidos usando la siguiente fórmula. El factor de corrección por la masa más el error, donde E corresponde a 0,03 miligramos. Luego calcular el promedio de los volúmenes medidos. Esto es de la micropipeta. Luego calcular el error sistemático y expresarlo en términos absolutos y relativos. Recuerden que absolutos es en unidades de la variable de la micropipeta y los relativos es en porcentaje. Luego calcular el error aleatorio y expresarlo lo mismo en términos absolutos y relativos. Y esto es lo que vamos a hallar
para la micropipeta. Luego, después de eso, vamos a, con respecto a lo que nos asignaron, la micropipeta que nos asignaron, mirar si ella en el error sistemático cumple y en el error aleatorio cumple, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Recuerden ustedes que la micropipeta es un instrumento que cumple una normatividad y que esa normatividad es la que me dice cuál es el error máximo permitido con el que debo cumplir con una micropipeta o un dispositivo volumétrico efectuado por pistón. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hicimos con esto, hacemos la verificación de la micropipeta. Esa micropipeta se supone que como es clave en el proceso, en un laboratorio clínico debe estar calibrada, entonces ella debe cumplir, pero yo debo verificarla. Entonces se hace la verificación de la micropipeta y luego pasamos al proceso de verificación y calibración de los fotocolorímetros. ¿Listo? Entonces ya tenemos la micropipeta. Ahora vamos a hablar de la calibración o verificación de los fotocolorímetros. Vamos a mirar en el archivo de los datos, por ejemplo, que nos dan para poder mirar esto, para poder hacer todo lo que les estoy diciendo. Entonces, a mí me dan una serie de métodos, ¿listo? Una serie de métodos. En esos métodos me van a dar concentraciones, ¿ok? Entonces, chicos, ojo con lo que les voy a decir. Todos ustedes tienen diferentes concentraciones de estas concentraciones para ustedes, todos diferentes, ¿ok? Entonces, déjenme mostrarle. Entonces, todos tienen diferentes concentraciones. Cada uno de ustedes van a tener un método asignado. Entonces, tenemos, por ejemplo, glucosa por Gottpad, glucosa por Miller, albúmina, ¿cierto? Discúlpenme. Proteínas y albúmina por Bradford, ¿ok? Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Como no tuvimos la oportunidad de obtener estos valores en el instrumento, lo que les voy a pedir a ustedes es que, chicos, es que utilicen estos datos para hacer las diferentes curvas de calibración. Estos datos fueron obtenidos experimentalmente. Entonces, estos datos son un triplicado de la curva de calibración para el método de Gottpad. Este es para el método de Miller, que ustedes en clínica lo conocen como el método de Miller. Nosotros en laboratorio científico lo conocemos, o en laboratorio de ensayo lo conocemos como el DNS, ácido dinitrosalicílico. Entonces, esto se los estoy diciendo, chicos, porque si necesitan buscar si el método es normalizado o no es normalizado, normalmente el Miller no se conoce en la literatura como Miller, sino como el método del DNS o ácido dinitrosalicílico. Entonces aquí van a tener los datos, luego van a tener proteína, en este caso albúmina por Buret, y también van a tener la albúmina por Bradford. Entonces les voy a pedir el favor de que la curva de calibración que vamos a aprender a hacer, la tienen que hacer para todos los métodos, ¿ok? Aunque ustedes van a tener solamente un método asignado, ¿ok? Entonces ustedes me dirán, profe, pero yo tengo que hacer la verificación de la micropipeta. Entonces aquí vamos a tener los datos de las micropipetas. Entonces vamos a tener datos donde nosotros medimos el blanco, donde tenemos unas concentraciones y donde tenemos los diferentes datos a condiciones analíticas para hacer esto precisión. Es decir, aquí vamos a tener todos los datos que vamos a necesitar. Entonces voy a ir a la guía otra vez. Chicos, me dicen que primero tengo que hacer la verificación de la micropipeta y luego la verificación del fotocolorímetro. En la verificación del fotocolorímetro, ¿qué me dice? Que yo tengo que valorar la precisión y la estabilidad fotométrica, que son los parámetros influyentes en el desempeño del instrumento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la precisión fotométrica? Ojo, chicos, en un fotocolorímetro o en un espectrofotómetro, la precisión fotométrica es la medida de la dispersión, es decir, los diferentes valores que me va a dar el instrumento en absorbancia. Entonces, yo le voy a poner una sustancia patrón y él me va a dar diferentes absorbancias y lo que yo debo tomar es la media aritmética de las diferentes absorbancias que el instrumento me da. Entonces, cuando yo tomo las diferentes absorbancias que el instrumento me da midiendo esa sustancia patrón, con ella yo calculo la precisión. Recuerden ustedes que la precisión se estima por medio de la desviación estándar.
Entonces, yo tomo estas diferentes absorbancias y con esas diferentes absorbancias se reporta como un coeficiente de variación porcentual y el cual, este coeficiente de variación porcentual se correlaciona con el error aleatorio del instrumento. Entonces me dicen cómo lo debería hacer. Pues me dicen, mire, se debe medir la absorbancia de una solución, que en este caso es estándar. Hago 10 mediciones usando agua destilada como blanco y las mediciones deben hacerse introduciendo la cubeta y esperando que se estabilice la indicación y registrándola, retirando la cubeta del instrumento y haciéndolo por repetibilidad. ¿Qué quiere decir? Si estuviéramos en el laboratorio, cogeríamos una cubeta con agua destilada y con esa cubeta haríamos el blanco del instrumento, es decir, cero. Y con la solución patrón, la solución de sulfato de cobre, haríamos 10 mediciones. ¿Cómo? Introduzco, después de haber hecho el blanco instrumental, es decir, con el agua destilada, introduzco la cubeta con sulfato de cobre y tomo la primera indicación. La retiro, la saco del instrumento y vuelvo otra vez, espero un minuto, vuelvo y la incluyo y vuelvo y registro y así voy a coger lo que llamamos precisión fotométrica, es decir, lo que estoy buscando es que en esas 10 mediciones que yo voy a tomar, la absorbancia, cómo varía o si no varía, o voy a estimar esa diferente variación que tiene introduciendo y sacando de forma repetible la cubeta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí fue claro lo que les acabé de decir? Profe, yo estoy como perdido, pues porque ahí habla de 10 mediciones, pero no las encuentro acá en la tabla. Espérenme un momentico, perfecto, me parece excelente. Miren acá abajo vamos a tener 10 mediciones. Aquí tenemos a 50, a concentración de 50, y aquí tenemos a concentración de 200. ¿Sí las ven? Lo mismo, para todos los métodos tenemos 10 mediciones a 40, 10 mediciones a 85, dependiendo del método. ¿Listo? Aquí tenemos 10 mediciones y aquí tenemos 10 mediciones a otra concentración. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esas 10 mediciones vamos a suponerlas tomadas por medio de este procedimiento. ¿Yo qué hago con esas mediciones? Calcular o estimar la variación o estimar la desviación, ¿cierto? La variación, eso que se estima como un coeficiente de variación, y ese coeficiente de variación me va a dar la repetibilidad, es decir, me va a dar la precisión por medio de la repetibilidad. ¿Cuáles son los cálculos correspondientes, chicos? Pues yo con esta precisión fotométrica hallo el error aleatorio relativo, donde por medio del coeficiente de variación me dice que si ese coeficiente de variación es menor al 1%, está en el límite aceptable. Si es mayor, no. Si está por debajo de 0.5, el límite está en el límite óptimo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces cojo las 10 mediciones y le hallo el coeficiente de variación y puedo compararlo. ¿Es claro eso? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí para el compañero Juan José? Lo que pasa es que en este momento solamente estamos midiendo precisión, entonces solamente vamos a utilizar los primeros 10 datos, ¿ok? Pero más adelante en otro laboratorio vamos a utilizar lo que llamamos reproducibilidad, entonces vamos a cambiar, vamos a tener una condición analítica 1 y una condición analítica 2, entonces ustedes van a tener disponibles otros 10 datos. Pero para el primer laboratorio solamente vamos a disponer de los primeros 10 datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a mirar cómo se hace la estabilidad fotométrica. Entonces, resulta que si le queremos estimar la estabilidad fotométrica, entonces dice, es la capacidad del instrumento de mantener constante la absorbancia en función del tiempo. Entonces, se observa si hay deriva, es decir, si incrementa esa absorbancia con el tiempo, cuando la absorbancia varía de forma constante y continua hacia valores superiores o inferiores. ¿Qué quiere decir, chicos? Esto es lo que nosotros conocemos como deriva. O que es un valor constante, ¿cierto? Y está cambiando, o que es un valor que varía, que salta mucho, pero que aún así disminuye o aumenta. ¿Es claro? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la deriva. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos alta deriva, aquí tenemos baja deriva, aquí tenemos alta deriva, aquí tenemos baja deriva. Aquí tenemos
un alto ruido porque los valores están cambiando mucho. Aquí tenemos bajo ruido, baja deriva. Esto es lo ideal, ¿cierto? Esto sería lo ideal de un instrumento, pero no necesariamente se tiene. Aquí tenemos bajo ruido, alta deriva, y aquí tenemos alta deriva y mucho ruido. ¿Quedó claro? Es decir, mucha dispersión de los datos en medio de un rango, pero también están disminuyendo. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a mirar, vamos a calcular esa estabilidad por medio del ruido y la deriva. Ah, profe, es que mis datos están variando mucho. Ah, profe, es que aparte de que mis datos están variando mucho, disminuyen o aumentan con el tiempo. Aumentan a medida que yo vaya haciendo la medición. Entonces, con esos datos yo voy a mirar si hay ruido fotométrico, ¿cierto? Es decir, qué tanto varían, así sea alrededor de un número, o qué tanto él aumenta o disminuye con respecto al, al valor. Entonces ustedes dirán, profe, ¿yo cuándo puedo estimar eso? Chicos, porque yo estoy midiendo en el espectrofotómetro y empiezo en un momento y mido una absorbancia y luego aumentó así sea una décima, luego aumentó otra vez otra décima y aumentó y aumentó, aumentó. Profe, pero es que el valor es muy cercano. Sí, pero está aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene una deriva, aunque su ruido es poco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es cuando yo, es cuando yo puedo estimar qué tanto él varía, tanto en ruido como en deriva. ¿Ok? ¿Cómo se hace, chicos? Para hacer la estabilidad se hace así. Se mide la absorbancia de la misma solución estándar, ¿cierto? Usando agua destilada como blanco instrumental. Entonces pongo en marcha el cronómetro, es decir, con respecto al tiempo, y registro la absorbancia cada 30 segundos durante 10 minutos. Ah, ¿qué quiere decir, chicos? Pues que cojo, blanqueo con agua destilada y durante 30 minutos, durante 10 minutos, cada 30 segundos o cada medio minuto, yo voy a medir la absorbancia. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo ahí puesto, ojo con lo que les voy a decir. Dejo puesto la cubeta del sulfato de cobre y le voy a decir que me mida la absorbancia cada 30 segundos. ¡Tum! Le medí la absorbancia, me dio una absorbancia. No he cambiado nada en el instrumento. A los 30 segundos vuelvo otra vez, ¡tum! Absorbancia. Vuelvo y mido la absorbancia. Otra vez, sin hacer absolutamente nada. Vuelvo y así sucesivamente hasta que cumpla los 10 minutos. Eso, chicos, nos va a mostrar si el instrumento, la absorbancia de la solución aumenta con el tiempo o si es estable o si tiene mucho ruido. ¿Es claro lo que les acabé de decir? Sí. ¿Cómo se calcula o cómo se determina la deriva? El modelo de medición de la deriva es la absorbancia final obtenida menos la absorbancia inicial sobre la absorbancia inicial. Hombre, chicos, si la absorbancia final es igual a la absorbancia final, pues yo puedo decir que esa línea es totalmente estable y que no tengo una deriva, que siempre se mantiene en el mismo valor. Por lo menos así sea promedio, así tenga mucho ruido y si siempre sea un valor promedio. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, pero si mi valor final es menor o si mi valor final es mayor porque aumenta o disminuye, va a haber un pequeño porcentaje de deriva. ¿De acuerdo? Ahora, yo cojo esos valores y le saco la desviación estándar, que es la que me mide la variación, ¿cierto? Lo divido sobre el promedio o la media aritmética por 100 y eso me da el ruido, es decir, que tanto él varía con respecto a un valor alrededor de una media aritmética. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Criterios que utilizo, el error sistemático relativo. El límite de aceptabilidad es que el ruido más la deriva debe ser menor al 1% y el límite óptimo debe ser que el ruido más la deriva sea menor al 0.5%. Son criterios con los cuales yo voy a definir. ¿Listo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso solamente se utiliza agua destilada y la solución patrón. ¿Quedó claro, chicos? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahí lo que estoy midiendo es el instrumento, estoy mirando el desempeño del instrumento. Entonces, miro la variación del instrumento, mido la deriva del instrumento, mido porque, ojo, el sulfato de cobre no es un mensurando para mí, no es una matriz para mí, es una sustancia patrón para medir los parámetros de desempeño del instrumento. Entonces vamos a seguir, chicos, y dice, preparación de la curva analítica.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Nosotros le asignábamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le asignábamos a ustedes una medición. Puede ser proteínas o puede ser glucosa, ¿ok? Entonces dice, se evalúa la capacidad de la respuesta lineal del espectrofotómetro a diferentes concentraciones de una sustancia que cumpla la ley de Beer. Esto permite establecer el rango de absorbancias en que el instrumento tiene respuestas proporcionales a los cambios de concentración. Entonces se debería preparar una curva de calibración. Esta curva de calibración va a tener 10 valores, ¿cierto? El blanco y 10 valores de 10 concentraciones. Estas concentraciones van a tener, por ejemplo, en GOTPAD va a tener una concentración estándar. Ustedes a esa concentración, a esas concentraciones que se les daba, le hacían unas diluciones, una serie sucesiva de diluciones, y con esa serie sucesiva de diluciones van a ser, recuerden, un GOTPAD, ¿cierto? Y ese GOTPAD, ese Miller, ese Buer, ese Bradford son soluciones estándar. ¿Por qué? Porque tienen una concentración definida. Profe, ¿dónde están las concentraciones de esas sustancias? Están aquí. Aquí tienes, por ejemplo, voy a subir un momentico. Aquí tienes, por ejemplo, GOTPAD y la concentración es de 500. Aquí tienes Miller y la concentración es de 100. Aquí tienes albúmina y la concentración es de 150 y así sucesivamente. Entonces, esa albúmina es a la que tú le vas a hacer estas diluciones. Ah, profe, entonces 500 y a esa le hice una dilución de 50, una de 0, bueno, el blanco, ¿cierto? El blanco es diferente. Una de 50, una de 100, una de 200, una de 250, una de 300, una de 400, una de 500. Entonces, aquí están el blanco y las diferentes diluciones. ¿Es claro, cierto, chicos? ¿Es claro, chicos? Sí. Perfecto. Entonces le hacemos las diferentes diluciones y con esas diluciones vamos a medir la concentración y vamos a medir la absorbancia. Entonces, ¿qué debemos hacer con ella? Recuerden que cuando se hacen eso, pues ustedes ya saben coger un fotocolorímetro, se parea, ¿cierto? ¿Y cuáles son los resultados esperados? Pues yo poder comparar la respuesta instrumental con los valores de las sustancias que yo diluí. Entonces voy a coger las concentraciones versus la absorbancia. Ah, profe, entonces cada vez que yo vaya a hacer la curva de calibración, debo hacer la curva de calibración, los valores versus la absorbancia. Recuerden ustedes, chicos, que la absorbancia es una absorbancia de un triplicado, es decir, de 3 valores de un mismo. Yo cojo el blanco y le hallo los 3 valores, ¿cierto? Lo preparo, ¿cierto? Lo preparo 3 veces y hallo el valor del primer blanco, el valor del segundo blanco, el valor del tercer blanco, y a eso le saco una media aritmética, y ese va a ser el valor que yo voy a comparar con el valor de la concentración. Y a esto es lo que nosotros le llamamos una curva de calibración, que yo creo que ustedes ya la han hecho, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando tenemos la curva, ¿cierto? Debemos obtener la ecuación de la línea recta o la curva de calibración y con ello el coeficiente de determinación, no de correlación, sino de determinación. Entonces, cuando nosotros lo hacemos en Excel, facilito, chicos, porque de Excel nos bota el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, mientras que el coeficiente de correlación es R, que es el que nos bota la calculadora, y lo tendríamos que elevar al cuadrado para que se vuelva coeficiente de determinación. Entonces, cuando ya tenemos esa curva de calibración, tenemos que saber que el R debe ser mayor a 0.99, que el coeficiente de determinación debe ser mayor R cuadrado a 0.98. Si no, tendríamos, ¿cierto? Tendríamos que mirar qué hacer. En ese caso, si estuviéramos en la parte analítica, tendríamos que devolver y hacer la curva de calibración hasta que nos dé un R correspondiente a esos valores. ¿Cómo calculamos con estas curvas de calibración que ustedes van a hacer, con estos datos que van a ser curva de calibración, curva de calibración, curva de calibración? A cada dato le podemos encontrar, chicos, el límite de tensión. Entonces, ojo, por ejercicio, el límite de detección es el promedio o la media aritmética del blanco más 3 veces la desviación estándar de ese mismo blanco. Y así nosotros calculamos el límite de detección. ¿Listo? El límite de detección que tiene el instrumento. Ahora, ¿cuáles son los factores de conversión? Estos. Entonces, yo tengo a diferentes temperaturas y a una presión atmosférica. Ah, profe, ¿qué presión atmosférica utilizo? Hombre, ¿en qué ciudad están ustedes? En Medellín, ¿cierto? Entonces, cojo la presión atmosférica de Medellín. ¿Y qué temperatura utilizo? Chicos, la del método analítico. El método analítico me va a decir
los valores, ¿cierto? Si este GOTPAD se hace a ciertas temperaturas o la albúmina se hace a ciertas temperaturas. Ustedes me van a decir, profe, pero ¿dónde encuentro yo esas temperaturas, cierto? Entonces, más adelante, en esta misma guía, les van a decir, aquí, bueno, pues está lo que nosotros entregamos, ¿cierto? Lo que nosotros deberíamos entregar, pero lo más importante es que más adelante hay discúlpenme, más adelante hay curva de calibración, resultados experimentales, bueno, la curva de calibración, pero más adelante hay los diferentes métodos asignados. Entonces, a un equipo le van a asignar Bradford. Entonces, miren que acá nos dan las condiciones analíticas, nos dicen temperatura, ¿cierto? Nos están diciendo todo lo que necesitamos para ese método. Acá también nos van a decir el siguiente, que es Buret. Nos van a decir a qué temperatura también se realiza este método. Entonces, yo con esa temperatura y con ese factor, la presión de Medellín, hallo el factor de corrección, y en el factor de corrección hallo todos los valores necesarios, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el otro, y todos, aquí están todos los datos que ustedes necesitan. ¿Estamos de acuerdo? En la primera guía. ¿Estamos de acuerdo dónde van a obtener los datos? Entonces, me voy a ir aquí a estos valores. En estos valores, chicos, venga, yo retiro que es que tengo un problemita aquí con la pantalla, que se me está corrida y no me deja ver bien. Entonces voy a utilizar este para poder ver lo que ustedes están viendo allá. Listo, muy bien. Entonces, tengo este. Entonces, por ejemplo, chicos, acá me están ofreciendo para el blanco. Entonces, con estos datos hallo límite de cuantificación, límite de cuantificación y límite de detección. El límite crítico. Con estos ya son a diferentes concentraciones, entonces con estos hallo la precisión o de la micropipeta, ¿ok? Entonces miren que les estoy mostrando los valores. Acá, estos datos que están acá, chicos, por favor, estos datos que están acá, son solamente para hacer robustez. Estos todavía no los vamos a tocar. Entonces, todavía no hemos llegado al de robustez, ¿ok? Entonces, ojo, muchachos, lo que les voy a decir. Al grupo número uno, entonces, espérenme un momentico, sí, son temperatura 25, 37 grados. Al grupo número uno le voy a asignar, ¿cierto? Al grupo número uno se le asigna glucosa. Entonces, deben hacer las dos curvas de calibración de glucosa, ¿cierto? A las diferentes curvas de calibración, y deben hacer la medición del límite de cuantificación, límite de detección y límite crítico con lo que ya vieron. Recuerden que los únicos datos que van a utilizar en este momento son estos que son del blanco y estos 10 primeros. No vamos a tocar por ahora los segundos, que son estos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí vamos con el grupo número uno. Entonces van a coger lo que es glucosa. ¿De acuerdo, chicos? Grupo número uno. Perfecto. Vamos con el grupo número 2, chicos. Ustedes tienen otros datos, cambian, aunque ustedes no vean la diferencia en los datos, cambian. Entonces, ustedes, chicos, también van a tener glucosa, por lo tanto, no. ¿Sí? Son 3, sí. Van a coger glucosa, ¿cierto? Después, en el siguiente laboratorio vamos a hacer la diferencia si hacen GOTPA o hacen Miller. O lo que podemos hacer es, al grupo número 1 le asignamos glucosa, pero van a trabajar con las dos curvas de calibración para este primero, y van a trabajar ustedes el grupo número 1 con GOTPAD. ¿Listo? Pero para este primero me hacen las dos curvas de calibración, tanto la de Miller como la de GOTPAD. ¿Entendido? Ahora, el grupo número 2 va a trabajar lo mismo, glucosa, van a hacer las dos curvas de calibración, van a hacer con sus datos, que aunque ustedes no lo vean, no sea perceptible, cambian los datos. Van a hallar los límites de cuantificación, límite crítico, límite de detección. Recuerden que los datos que van a utilizar son estos, y estos no van a utilizar por ahora los segundos datos, es decir, la condición analítica no la van a utilizar, y van a hacer las dos curvas de calibración, tanto para GOTPAD como para Miller, pero a ustedes se les queda asignado el Miller. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Grupo número 2. Perfecto. profe. Y nos vamos con el grupo número 3. Entonces, al grupo número 3 le voy a asignar albúmina, es decir, proteína. Chicas, como ustedes son el grupo número 3, escojan qué quieren, Buret o Bradford. ¿Qué les gusta más? Pues Dale, no dime. sé.
Bradford puede ser. Sí. Exacto. De lo que ustedes escojan, de ahí sale una cantidad de cosas. Si el método es normalizado, si el método es armonizado, si el método es no normalizado, si el dato es in situ, si el método es desarrollado in situ, ¿cierto? Entonces, chicos, Buret o Bradford. Dayan, Bradford o Buret. Pues yo digo que Bradford, no sé, mi compañera. Bueno, perfecto. Entonces, en este momento, como la compañerita de Dayan no me ha dicho nada, vamos a asignarles a ustedes Bradford. Sin embargo, Dayan, ustedes hacen los dos, tanto el de albúmina de Buret como el de albúmina de Bradford, y hayan la precisión. ¿Estamos de acuerdo? De la micropipeta sin nada. La micropipeta es esta y los datos de la curva de calibración son estos. ¿Entendido, chicos? Chicos, en este momento, ¿hay dudas? ¿Quieren que les explique algo adicional? ¿Quieren que les recuerde algo adicional? ¿Quieren que les recuerde algo adicional? Profe, qué pena. ¿Cuál fue la que usted nos dijo de la segunda para analizar? Ustedes van a hacer, miren, los datos de la precisión de las micropipetas de ustedes son estos que están debajo de los métodos. Entonces, para ti, Dayan, para ustedes son estos dos. Estos son los datos del blanco y estos son los datos de la precisión de la micropipeta. Estos son los datos del blanco y estos son los datos de la precisión de la micropipeta. ¿Entendido? Ustedes van a trabajar para este primero que llama curva de calibración, van a trabajar con los dos datos, con el de Buret y van a trabajar con el de Bradford. Pero el método asignado a ustedes fue Bradford. ¿Entendido? Listo. Dime. No, que está bien, profe. Perfecto, chicos. ¿Hay alguna pregunta, profe? Recuérdame cómo hallo la desviación estándar. Profe, recuérdame cómo hallo el coeficiente de variación. Profe, recuérdame cómo se hace la curva de calibración. Profe, ¿alguna duda, chicos? ¿O lo recuerdan bien? Profe, de pronto la curva de calibración. No tengo problema, Juliana. Ya les voy a mostrar cómo se hace una curva de calibración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Listo, muy bien. Entonces, chicos, eso quiere decir que nosotros vamos a hacer de cuenta que estos datos fueron primero en el laboratorio con sulfato de cobre, que es una solución estándar, y medimos 20 veces, ¿cierto? Hicimos 20 mediciones del sulfato de cobre. Entonces, con este hallamos la estabilidad, ¿cierto? Hallamos el ruido y hallamos la precisión del instrumento. Ojo, esto es el instrumento. Entonces, esto nos da para hallar el límite de cuantificación, el límite de detección y todo lo demás. Pero, ojo, aquí vamos a tener las curvas de calibración. Aquí tenemos la primera curva de calibración y la segunda curva de calibración, en este caso para el grupo número 3. Entonces, chicos, vamos entonces solamente a mirar la curva de calibración. ¿Cómo saco una desviación estándar? Pues yo me imagino que ustedes recuerdan cómo se hace. Todo se va a hacer con Excel, entonces no es mucha la demora, ¿cierto? El coeficiente de variación también se hace con las fórmulas de Excel. Hagan de cuenta que ustedes todos esos datos los cogieron de forma analítica. Ustedes saben, chicos, que coger esos datos de forma analítica no es así tan fácil como esto que se está pasando en este momento, sino que esto sería ir, preparar, diluir, ¿cierto? Tener la micropipeta, pipetear, ¿cierto? Ustedes saben que eso es un trabajo. Entonces, solamente en este momento me voy a dirigir a ustedes con la curva de calibración. ¿Estamos de acuerdo? Para mayor cosa, chicos, ojo, les voy a recordar que yo tengo un canal de YouTube, ¿cierto? No, este no es, espérenme un momentico, este no es. Vamos a tener, yo tengo un canal de YouTube, espérenme un momentico, yo creo que es este. Yo creo que cerré la página de la UNAC, no sé por qué se la cerré, pero bueno. Ustedes entran a YouTube para que ustedes recuerden, ¿cierto? YouTube. Ay, discúlpenme. Ahí tengo YouTube. En YouTube nosotros tenemos, espérenme un momentico, o yo tengo un canal. Ese canal es... Ay, discúlpenme. Eso entra de uno. Entonces entran y buscan este canal. En ese canal hay unas listas, ¿cierto? En esas listas de reproducción ustedes van a encontrar metrología,
¿cierto? Que es la que a ustedes les compete, y otra que se llama bioquímica clínica. Tanto aquí en bioquímica clínica yo tengo laboratorios donde enseño a hacer curvas de calibración, pero acá también hay, ¿estamos de acuerdo? Entonces, acá no solamente van a encontrar ustedes validación y trazabilidad metrológica, todos los videos, ¿cierto? Repetibilidad y reproducibilidad, validación y trazabilidad metrológica, asesoría de curva de calibración. Entonces, miren, chicos, que aquí están todos los videos. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que no hay excusa para no saber cómo hacerlo. Hombre, que yo tengo una duda, me voy para el canal de la profe Nati y busco cómo se hace la curva de calibración. Curva de calibración, asesoría de curva de calibración, repetibilidad, reproducibilidad. Aquí están todas dudas sobre trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Acá está todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo recordaban? Muy bien. Entonces, eso como un pro para ustedes, porque ahí no hay nada que sea de interés público, ahí todo es de interés para ustedes. Es decir, ese canal no se hizo en pro de hacer a la profe Natalia más rica, porque yo no gano nada por ese canal, ¿cierto? Pero sí está en pro a que ustedes tengan cómo solucionar sus dudas en línea, 24 horas del día. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora simplemente como un ejercicio, Nati, Nati fue la que me preguntó, o fue Juliana, ¿cierto? Juliana, ¿cierto que sí? Sí, profe. Perfecto. Voy a coger un valor cualquiera, ¿listo? Un valor cualquiera de datos, de esos mismos datos. Claro, ustedes ya lo demás lo hacen, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes van a consultar, pero yo voy a coger un valor de datos, mira que cogí un valor del grupo de las 11, y yo voy a hacer una curva de calibración. Entonces recuerden ustedes que una curva de calibración es cuando yo comparo el valor instrumental versus los valores de referencia. Mi valor de referencia es que yo cogí esta concentración que es de 100 y hice una serie sucesiva de diluciones de ella. Y cuando le hice la serie sucesiva de diluciones, a cada dilución le saqué un triplicado. ¿Listo? Una absorbancia por triplicado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces aquí tengo los triplicados. Entonces, de esos triplicados yo saco una absorbancia media aritmética o promedio de esa absorbancia. Entonces, esta absorbancia debe ser representativa de esta concentración. Entonces, este es mi valor instrumental, el valor obtenido, y este es mi valor de referencia, porque esto es sacado de una solución que tiene una concentración conocida. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. ¿Qué tengo yo que hacer? Graficar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger y le voy a decir insertar, y le voy a decir que yo necesito un gráfico de estos. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Sí, profe. Luego me hago clic derecho y en clic derecho le voy a decir seleccionar datos. En seleccionar datos, chicos, ojo, en seleccionar datos, le voy a decir que necesito agregar unos datos. El nombre de la serie, pues ustedes le colocan nombre de serie, ustedes lo hacen, ¿cierto? Pero no, le voy a decir cuáles son los de X. En X siempre voy a colocar la concentración. Entonces le voy a decir que de 0 a 100, ¿cierto? Que mis valores, a ver, ¿por qué no me lo quiere coger? Me cogió por allá otros. Entonces le voy a decir que de 0 a 100 son mis datos de los valores de referencia, es decir, de los valores de la solución patrón. Y luego voy a coger el valor instrumental, es decir, estos que están acá. Entonces, en X, el valor de la concentración, y en Y, el valor de la absorbancia. Y le voy a decir aceptar. Y le voy a decir aceptar. ¿Hasta aquí vamos claros? Juliana, ¿lo entendiste? Sí, profe. Perfecto. Luego, después de eso, entonces me voy a parar sobre un dato, clic derecho, y le voy a decir agregar línea de tendencia. Y cuando le digo agregar línea de tendencia, ella me dice, bueno, ay, discúlpenme que es que estoy manejando acá y no sé por qué se me va, listo. Entonces, lo primero que hago es, vuelvo otra vez, ¿cierto? Ahí está. Entonces, línea de tendencia, entonces me dice exponencial lineal. Ella por defecto me dice que esta es una lineal, pero me da la opción de escoger. Lógicamente yo no lo voy a cambiar, pero acá abajo me dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado, es decir, del coeficiente de determinación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente aquí ya tengo la ecuación y con esa ecuación es que yo ya puedo hallar los demás valores. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna duda? Venga, que yo le di mucho. Acá. Aquí tengo la ecuación de la línea recta, o lo que llamamos la curva de calibración, y el R cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Juliana, aclaré tu concepto te recordé cómo se hace. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda?
Chicos, ¿dudas adicionales? Muy bien. Entonces, chicos, recuerden que lo que vamos a hacer, muchachos, ¿cómo me van a entregar ustedes esto? Esto para terminar, ¿cómo me lo van a entregar? Yo quiero que ustedes recuerden, vengan, denme un momentico, yo quiero que ustedes recuerden que nosotros tenemos las notas asignadas de la siguiente manera. Denme un momentico. Recuerden que ustedes me van a entregar dos laboratorios. Uno que es la linealidad y otro que se llama sesgo y límites de detección. Y ellos dos van a ser una sola nota. Eso quiere decir que no me manden resultados de linealidad, sino que cuando veamos el siguiente laboratorio y ustedes puedan determinar el sesgo y el límite de detección, me mandan estos dos. Profe, ¿te tenemos que hacer un informe? No, chicos, hagan un formato en Excel donde ustedes me digan, profe, aquí hallamos el límite, la linealidad, entonces el límite de detección es tanto, el límite de cuantificación es tanto, y así sucesivamente, algo claro que yo pueda entender. No es que se pongan a hacer un formato de informe, no es necesario, estamos en virtualidad. Ahora, si estuviéramos en presencial, otra cosa sería, ¿cierto? Vamos a aprovechar que estamos en virtualidad y vamos a hacerlo en uno solo y vamos a unir dos laboratorios, el de linealidad y el de sesgos. Profe, es que tengo una duda en linealidad, eso es diferente. Entonces ya miramos a ver cómo solucionamos. El siguiente laboratorio solucionamos las dudas de linealidad y asignamos los datos para sesgo y límite de detección. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por ahora es hacer la curva de calibración. Y con la curva de calibración, hallar la estabilidad y el ruido del instrumento con los datos de la micropipeta. ¿Alguna otra duda, chicos? Muchachos. Profe, ¿te tenemos que mandar informe? No. ¿Cierto? ¿Dudas? La próxima clase de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe, Sí, muchas profe. gracias. Perfecto, entonces no me vayan a mandar ningún laboratorio hasta que cumplamos con todo esto que está acá, es decir, con los dos primeros informes del laboratorio, los dos primeros laboratorios. Luego tendremos los otros dos que son precisión y luego robustez y esos también se unen en un solo informe. Cuando cumplamos los cuatro laboratorios, esos laboratorios tienen con esos cuatro laboratorios vamos a hacer un compendio y a eso es lo que nosotros le llamamos informe de validación. Ustedes me van a decir cómo validarían ese método junto con la verificación de los instrumentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de dónde sale toda esta información, chicos? De todo lo que van a hacer acá, de estos cuatro laboratorios. ¿Listo? ¿Es claro, chicos? Venga. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. ¿Dudas? Sí, ¿Dudas profe. adicionales que tengan? Muy bien. Chicos, espero que les haya gustado la clase. Voy a dejar de presentar, ¿cierto? Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar, ¿ok? Les deseo un feliz día. Nos vemos el jueves, chicos. Gracias, Muchas profe. gracias. Feliz día. Muchas A gracias. ustedes, Gracias, chicos, que profe. vaya Hasta muy luego. Gracias, bien. profe. Listo, chicos. Excelente